Blanca Martín Delgado, presidenta de la Asamblea de Extremadura. Bienvenida a esta nueva sección de regiondigital.com. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y nos encontramos en el hemiciclo de la Asamblea, que es uno de tus lugares de trabajo más o menos diarios, al frente de la Cámara Regional, pero hasta llegar aquí ha habido una larga andadura personal, profesional y política, así que vamos a empezar por el principio. Tu niñez. Como tú quieras. Pensaba que me ibas a decir bienvenida a la Asamblea de Extremadura. ¿Te imaginas? A ver, tu niñez en Plasencia, ¿cuáles son tus primeros recuerdos? ¿Eras niña de jugar en la calle? Yo he jugado muchísimo en la calle, además mis padres se fueron a vivir a una zona nueva de la ciudad y había una plaza, que además es la Plaza de la Constitución y es enorme, entonces recuerdo haber corrido, lo que no he corrido luego nunca, porque yo deporte, una vez que llegué pasada la adolescencia no he practicado mucho, ¿no? Pero he corrido mucho en la calle y me lo he pasado pipa en la calle. ¿Cuál es el recuerdo que tienes más significativo de tu vida en casa, con tus padres, con tu hermana? O sea, ¿qué es la parte, un recuerdo que te llame la atención? ¿Tus abuelos? Yo mis abuelos los perdí bastante pequeña y sobre todo con el que más relación tuve fue con mi abuelo paterno, que además era el rojo de la familia, porque mi familia muy rojos no eran, sobre todo en la paterna. Y mi abuelo Juan sí fue un referente para mí, pero murió cuando yo tenía 8 años, pero sí crecí siempre muy de su mano, ¿no? Mis 8 años de vida siempre mi abuelo era un poco esa referencia quizá de autoridad paterna, ¿no? Mi padre siempre ha sido más comedido y mi abuelo tenía mucho más carácter, de hecho la parte delgado en mí se nota mucho por ahí. Avanzamos hacia la adolescencia, llegan las inquietudes de cualquier joven. ¿Ya en la adolescencia empezó a llegarte el gusanillo de la política? Me llegó antes, me llegó en el colegio. Fíjate, yo recuerdo, Ana, con mi abuelo el 23F del año 81, que yo tenía 4 años, iba a hacer 5 una semana después prácticamente. Pero el tema de la política, yo no sé por qué, además tampoco lo entiendo, porque en mi casa tampoco se hablaba mucho de política, pero yo me sabía el nombre de los ministros en el año 82, entonces era todo como muy raro, ¿no? Y sí, siempre las he tenido, las inquietudes políticas. ¿Por qué? No lo sé, no sé por qué. O sea, a lo mejor hay otros niños que les da por una cosa y a mí me dio por ahí, pues, en fin. ¿Eso fue lo que te llevó a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid? Sí, siempre... bueno, luego en la adolescencia y en el instituto, pues aparte de ser delegada de clase, me presenté a unas elecciones para ser miembro del Consejo Escolar, con campaña electoral incluida. Además me acuerdo del eslogan porque era muy divertido, una compañera mía del Insti, estábamos en primero o en segundo de BUP, no me acuerdo, y entonces el lema de campaña era no votes en blanco, vota a blanca, o sea, alucina el asunto, y arrasé, por cierto, y arrasé, pero siempre he tenido ese gusanillo, ¿no? Y cuando te vas a Madrid, ¿tú siempre tuviste claro que volverías a Extremadura o creías que iba a ser de estos jóvenes que se quedan fuera? Para nada, una vez que me voy a Madrid, el gusanillo un poco se va apagando, ¿no? Y no, en principio no tenía yo una cuestión clara, ¿no? de algún día involucrarme en la política. Curiosamente me pasó al revés, ¿no? Fui con una ilusión y luego allí la cosa se fue matificando mucho. Sí me voy de Erasmus en el año 98-99 y voy a una ciudad que es Manchester. En realidad iba a Irlanda del Norte porque a mí me interesaban mucho los temas de terrorismo, pero hubo un atentado en Omagh aquel verano y se suspendieron los acuerdos entre España, bueno, entre casi todas las universidades españolas por el riesgo, ¿no? de un atentado del IRA. Y me mandaron 6 meses a Manchester y allí sí empecé otra vez a rebelarme. Era la época, además de la tercera vía, de la nueva vía de Tony Blair y de Giddens, que fue el primer teórico que habló de esto, sobre un poco la moderación de la socialdemocracia en Europa, y ahí volví a despertar un poco mi inquietud, y cuando volví de Inglaterra fue cuando, aunque ya estaba afiliada al PSOE, que me afilié en el 97, fue cuando por primera vez tuve un contacto más estrecho con la política y fui miembro de la candidatura del PSOE local de Plasencia en el 99 de modo testimonial, tampoco iba el número 13. O sea que... Cuéntame eso, ¿cómo fueron tus inicios en el PSOE extremeño? ¿Cómo vuelves a Extremadura y
te enlazas con el tema de la política? Yo vuelvo a Extremadura en el 2003, siendo ya elegida diputada, porque cuando a mí me ofrecen ir en las listas autonómicas del año 2003, yo digo que sí, iba en el puesto 16 de la provincia de Cáceres, y no pensé que íbamos a sacar 16 diputados. Entonces yo estaba trabajando en Madrid, trabajaba en un banco y no, en aquel momento no fui muy consciente de que la noche electoral a las 2 de la mañana fuese diputada, ¿no? Entonces ahí fue cuando tuve que cambiar mi vida y me vine a Extremadura. Pero no sé, yo he sido siempre un poco trotamundos, o sea, me da igual vivir en un sitio que en otro, pero ahí ya sí fue un cambio de mentalidad de decir voy a trabajar por mi tierra, ¿no? Y todas aquellas percepciones que además yo tenía desde Madrid y que no eran positivas en muchas cuestiones, por ejemplo el tren, que yo era como me comunicaba con Madrid, no tenía coche, entre Plasencia y Madrid, y ya en aquella época pues me cabreaba mucho montarme en el tren. Llegas con 27 años a la Asamblea de Extremadura, tu primera experiencia parlamentaria, tu primera experiencia prácticamente en la política, por la puerta grande, ¿no? Porque llevas lo que es el hemiciclo, la soberanía, donde reside la soberanía del pueblo extremeño, y encima llevando el área de infraestructuras, que típicamente siempre era un área que correspondía más a hombres que a mujeres, ¿no? ¿Cómo afrontas ese reto? De hecho, fui la primera mujer portavoz del PSOE de infraestructuras, ¿no? De fomento en aquel momento. Hombre, yo llegué aquí y todo me parecía grande y a la vez pequeño, porque yo en la política regional no había tenido mucho contacto con ella, con los parlamentos regionales tampoco, pero sí por amistades que tenía con el Congreso de los Diputados, sí. Entonces, al llegar aquí y ver como ese mini congreso, pues me llamaba la atención, pero vine verde como una aceituna, o sea, no tenía ni idea de nada. Y me propusieron ser portavoz de fomento, cosa que era un tema que yo tampoco tenía mucha idea, pero me pareció romper, en cierto modo, un techo de cristal, ¿no? Y lo acepté y empecé, pues evidentemente, a estudiar y a prepararme, y ahora tú me preguntas por la ex 100 o la ex, y te digo cuáles son todas las carreteras de Extremadura, porque me lo empapé bien, pero fue una experiencia muy bonita, la verdad. ¿Crees que fue la primera vez que rompiste ese techo de cristal? Porque has ido rompiendo a lo largo de tu carrera techos de cristal. Sí, en cierto modo sí, ¿no? Y sobre todo que me lo facilitasen entonces mis compañeros, ¿no? Que entonces no era tan sencillo, o sea, un tema de ese calado era cosa de hombres, ¿no? Y yo a veces lo digo, las cosas de hombres, cuidadito quién las llevaba, ¿no? Pero sí me dieron la oportunidad en aquella legislatura de llevar temas bastante complicados a nivel parlamentario, y desde luego fueron 4 años intensos donde aprendí mucho. Curiosamente, en el primer gobierno de Guillermo Fernández Vara, la legislatura que va del 2007 al 2011, tú abandonas la política de primera línea, no eres diputada y tampoco ocupas ningún cargo de responsabilidad. ¿Qué hiciste esos 4 años? ¿Dónde estuviste? Bueno, yo siempre he sido un poco revolucionaria internamente dentro del partido, ¿no? Tampoco vamos a poner paños calientes. Y bueno, en fin, pues como creía que las cosas se podían cambiar, pues yo las he defendido y las sigo defendiendo, entonces yo salí de las listas electorales por diferentes divergencias con la dirección provincial de mi partido. Y Guillermo me llamó cuando fue presidente, para ser asesora suya. Y estuve 3 años, además llevaba las áreas de infraestructuras y una oportunidad también que me dio, aparte de conocer la Junta por dentro, que no tenía ni idea, llevar temas de economía, ¿no? Sobre todo cuestiones de subvenciones, incentivos agroindustriales. Descubrí un mundo que para mí, yo cuando llego a un sitio y no sé de algo, lo que hago es empapar, ¿no? Y eso me dio la oportunidad de ver cómo llegaban muchas empresas a Extremadura ya, ¿no? Allí estuve 3 años y unos meses, y a principios del 2011 mi compañero Rafael Lemus, que era el jefe de gabinete del presidente, por incompatibilidad al ir en las listas electorales y tener que renunciar, pues pasé a ocupar su sitio, y bueno, aquello fue un máster de 6 meses increíble, ¿no? Exacto, porque por primera vez el PSOE no pierde las elecciones, pero sí pierde el gobierno de la Junta de Extremadura.
y del 2011 al 2015 el Partido Popular gobierna en la región. ¿Cómo viviste aquella legislatura? A ver, hubo muchos momentos, ¿no? Yo recuerdo más la noche que perdimos las elecciones, los días siguientes, mientras Izquierda Unida no se definía, ¿no? Y aquel tiempo fue difícil porque había que tomar decisiones y había que tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Y además irte. Y bueno, yo me fui, fue duro, fueron unos meses muy duros. Luego, además, cuando abandonas el ámbito político, no es tan fácil incorporarte a la vida laboral, y más cuando además has estado trabajando dentro de una formación política que ha perdido las elecciones. O sea, no vamos a... Además, yo creo que esto viene bien que se sepa, ¿no? Porque parece que esto de que sales del gobierno y hay puertas giratorias, no sé, será para algunos, a lo mejor a nivel estatal hay más, ¿no? Pero a nivel regional no es nada fácil. Y bueno, yo paso ahí una temporada reubicándome y dedicándome un poco a la parte de asesoramiento y estas cosas, y después de unos congresos internos dentro del partido vuelvo a formar parte del PSOE, me lo ofrecen y era una etapa, era un desafío, ¿no? Era un desafío, estando en la oposición, volver a ganar las elecciones y trabajar muy de cerca con alguien que había decidido además no irse para casa, sino intentar volver a ganar las elecciones. Fueron 4 años difíciles pero apasionantes, ¿no? Y sobre todo ese momento clave que fue el día que se anunció en un debate del Estado de la Región que se presentaba una moción de censura en esta casa, ¿no? Aquello fue una etapa de aprendizaje, además teniendo enfrente lo que teníamos, ¿no? que eran también desafíos e incluso hasta un poco personales. ¿Crees que esa herramienta que ofrece la democracia, que es la moción de censura, fue la clave para la recuperación del gobierno por parte del PSOE? Yo creo que fue la clave, que también había habido equivocaciones en el gobierno del Partido Popular, pero sobre todo también fue como la fuerza que Guillermo en ese momento necesitaba, ¿no? Porque era muy difícil. O sea, es que fue muy complicado hacer oposición. Porque todo además era muy marketingiano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y encontrar un hueco político era muy complicado. Y yo creo que aquel día fue además algo que, como nadie se esperaba, pues fue un jaque mate, ¿no? Jugando un poco al ajedrez. Y yo creo que fue ahí el resurgir de Guillermo y un poco donde empezó a cambiar todo, unido además a ciertos pues problemas que había en la región y una movilización social en contra del gobierno. Es obvio que tú estuviste al lado de Guillermo Fernández Vara en esa legislatura en la oposición y se manifiesta o se refleja o se revela en el momento que, cuando gana las elecciones, te ofrece ser presidenta de la Asamblea de Extremadura. ¿Cómo recibiste el encargo? ¿Cómo te sentiste, ¿no?, cuando te lo plantea? Pues primero me lo planteó como porque me conoce bien y entonces me lo planteó un día en una llamada por teléfono y me dijo: no me puedes decir que no. Y yo me quedé un poco impactada porque me parecía... yo volvía a mí el parlamentarismo me gusta, y me gusta mucho, y me gusta el cuerpo a cuerpo. Entonces, cuando me dijo lo de presidenta de la Asamblea, yo recordaba sentarme ahí arriba y digo: ¿y ahí qué voy a hacer? O sea, aparte de dar la palabra y echar alguna bronca, yo no puedo bajar al atril ahí a debatir, ¿no? Pero le dije que me lo tenía que pensar, que me dejase unos días para pensármelo, y sobre todo porque mi vida personal iba a cambiar. Y bueno, pues a los pocos días le llamé y le dije: bueno, vamos a aceptar el reto, aunque me parezca que esto es una figura de señores mayores, vamos a hacerlo, a ver qué tal, ¿no? Y bueno, y aquí estamos. ¿Fue diferente en el 2019 cuando te lo vuelve a plantear? ¿Hubo matices? ¿Ya venías desde la experiencia o pensabas que en esta legislatura actual ibas a ocupar otro puesto? No, si ganábamos las elecciones, pues se planteaba la continuidad y
Y bueno, pues ya una luego se va haciendo, ¿no?, a la cuestión. Era una legislatura completamente distinta, veníamos de una mayoría simple donde había una negociación constante en todo y además yo ahí he descubierto una parte de mí que no tenía clara y era que era capaz de negociar tanto y de llevarme bien. Además, siempre me he llevado bien con la gente, pero cuando tienes que tratar tanto con diferentes fuerzas políticas, pues oye, siempre se puede crear un poco de tensión y la anterior legislatura fue muy bien y en esta pues tenía mayoría absoluta y yo decía, no puede haber nada que complique esta legislatura, ¿no? Ya. Y en fin, el sueño cayó en no sé, ¿no? Sí, en un pozo, ¿no? Porque, en fin, ha sido todo extraño y está siendo raro. Quiero llamar la atención, un hecho que a lo mejor la gente no conoce, es que tú tienes una labor no solo en Extremadura, sino también fuera de Extremadura. Tú formas parte de un organismo nacional, Coprepa, que de hecho eres presidenta en este momento, y además también estás en la CARRE, que es un organismo de parlamentos autonómicos a nivel europeo. ¿Cómo desarrollas esa labor, que creo que es importante, fuera de las fronteras de Extremadura? Bueno, soy presidenta de la Confederación de Presidentes y Presidentas a nivel español hasta la semana que viene, que renovamos la presidencia, porque además suele ser de un año, pero con el tema del COVID hemos estado más de 2. Y yo creo que ahí te da la capacidad de conocer la política en otras comunidades autónomas y aparte de tener relaciones con otros partidos políticos en otro contexto, ¿no? La mayoría ahora de los parlamentos están sus presidentes, y voy a decir presidentes porque de mi partido soy la única presidenta, son de otras formaciones, ¿no? de formaciones nacionalistas, de Ciudadanos, del Partido Popular, y bueno, te da otra perspectiva de ver las cosas, aunque luego la verdad es que el día a día suele ser bastante común en todos, ¿no? Y todas las rarezas que están pasando esta legislatura las estamos viviendo casi todos igual, independientemente de la formación que tenga esa presidencia, ¿no? Y a nivel europeo, ese es otro mundo, pero es un mundo muy apasionante, porque ahí te das cuenta del gran Estado que hay en España y de la responsabilidad y eso que se llama tanto ahora cogobernanza, ¿no?, que tenemos en este país, que en otros países los parlamentos regionales vienen a ser casi diputaciones provinciales, ¿no? Aquí creo que esa estructura del Estado español es admirable y la capacidad de decisión que tenemos las comunidades autónomas y los parlamentos de legislar, ¿no? Entonces ahí hay mucha práctica que compartimos, pero luego al final ves que somos un país con una democracia bastante consolidada. En toda tu trayectoria política ha habido varios puntos que has tenido en rojo en tu hoja de ruta, ¿no? Una es la defensa de la mujer, de la igualdad de la mujer, y otra también es la lucha contra el despoblamiento. ¿Enfocas también a nivel nacional y europeo esos puntos que hay que tratar, que hay que negociar para contar con otras visiones y con la ayuda? Evidentemente, y no es tarea fácil. Entre otras cosas porque no sé qué ha pasado del 2019 en adelante. Somos muy pocas mujeres presidentas, no solo en España, sino como miembros de la CALRE, y generalmente no les interesa mucho el tema. Entonces yo creo que a veces me tienen como un poco, aquí llega la pesada esta española, que incluso les he cambiado la fecha que teníamos prevista para el año que viene, o sea, para el 22 de renovar, la tenían puesta el día 25 de noviembre y dije, de eso nada, o sea, yo el 25 de noviembre estoy en la calle reivindicando y no sentada aquí con todos ustedes, que lo podemos hacer cualquier otro día. Y en el tema del despoblamiento y del reto demográfico, ahí sí hay más conciencia, porque nos pasa a todos, o sea, no solo pasa aquí, ¿no? En España y en algunas regiones, pasa en Italia, pasa en Bélgica, pasa en casi todos, ¿no? Pero sí, soy muy incisiva con ambos temas. Ya lo has nombrado, en 2019, hace 2 años, llegó el COVID, llegó la pandemia, ha marcado toda la legislatura y lo que resta. Pero me gustaría que te retrotrayeras a aquel momento, ¿no?, cuando empezó.
¿cómo te sentiste tú a nivel personal ante una situación que personalmente nos afectaba a todos, pero a la vez tú eras presidenta de la Asamblea de Extremadura y se tenía que continuar el trabajo de una manera u otra? ¿Cómo afrontaste esa tarea? El problema de lo que pasó justo hace un año, ¿no? Hace 2 años, el 14 de marzo o el día 15, ¿no? Que fue el día donde ya el estado de alarma entró en vigor, es que nadie sabíamos nada. Nadie sabíamos cómo actuar. Sí estábamos coordinados todos, en eso sí. De hecho, las medidas que hemos tomado en los parlamentos eran básicamente las mismas, ¿no? Y si alguien hacía algo y le iba bien, llegábamos el resto y lo copiábamos. Pero era una situación que nadie nos había preparado para eso, ni se había vivido con anterioridad. Yo, que soy un amante de la historia, sí, el día 15 de marzo, cuando reunía la mesa de la Asamblea, yo dije, en la Segunda Guerra Mundial, cuando la ocupación nazi en Europa y los primeros bombardeos en Londres, el Parlamento de Londres estaba funcionando. Y Churchill hacía sus grandes discursos en el Parlamento, ¿no? Por lo tanto, esto tiene que seguir funcionando como sea, a través de un mecanismo de diputación permanente o como sea, pero hay que seguir aquí. Y de hecho, el día 19 de marzo, el Día del Padre, estábamos aquí con una comparecencia del vicepresidente segundo sobre la situación, pero fue una situación rara porque, yo qué sé, si es que nadie sabíamos nada, ¿no? Yo recuerdo el día 14 por la noche, que estaba aquí en Mérida, que me fui al supermercado a comprar leche porque en Plasencia no había. Se había agotado, o sea, los supermercados estaban vacíos y yo iba a estar entre Mérida y Plasencia, no me apetecía estar sola del todo aquí porque era una situación rara, ¿no? Y llegué por la tarde a un supermercado de Mérida, acababa de llegar un camión con leche, ¿no? Y entonces compré leche porque no sabíamos lo que iba a pasar, si iba a haber... estábamos todo el planeta encerrado en casa, todo el planeta. Es que en una situación de guerra, y ahora sí, lo estamos, cuando caían las bombas en la Segunda Guerra Mundial en Europa, en Estados Unidos no caían bombas. O sea, la gente hacía una vida medianamente normal en una situación de guerra. Es que en aquella época nos metimos todo el planeta en casa y no sabíamos qué iba a ser de nosotros, ¿no? Y encima a luchar contra algo que no veíamos, pero que mataba. Y que mataba de una manera fulminante, ¿no? Entonces fue toda una situación difícil. No menos de la que estamos viviendo ahora, ¿eh? O sea, no... Eso te iba a comentar. Cuando parece que estamos saliendo de la pandemia, una guerra en el centro de Europa, en el pleno corazón de Europa, que nos afecta de una manera u otra. O sea, evidentemente no están cayendo bombas, pero nos afecta. Y eso lo tenemos que tener todo claro. Te lo comparo un poco con la pandemia también, en el sentido, ¿cómo lo puedes vivir Blanca Martín, la persona, Blanca Martín, la presidenta del Parlamento? Porque es difícil, imagino, en un momento dado, que sean dos personas distintas, eres la misma. ¿Cómo afronta una situación donde las emociones están a flor de piel y en un tema con tantísimas aristas, ¿no? Solidarias, económicas, políticas? ¿Cómo afrontas ahora mismo este momento complicado? Yo creo que es un momento, fíjate, lo del COVID fue un momento muy complicado, pero no lo habíamos vivido nunca, no sabíamos lo que era. Una guerra sí. Y nosotros pertenecemos a una generación que hemos sido la generación mimada de este país. Hemos nacido prácticamente en democracia, el país se ha desarrollado en un estado de paz, es decir, pero las generaciones anteriores a la nuestra vivieron una guerra civil, directa o indirectamente porque nacieron en los 40, una guerra mundial, una situación de división del mundo con un telón de acero y una intensidad de amenaza constante. Y ese es mi miedo ahora, ¿no? Que la historia se repite y que lo que estamos viviendo en el 2022 me huele mucho a lo que pasó en 1914 o en 1939, ¿no? En 1914 por unos motivos y en 1939 quizás más parecido a lo de ahora, y es que a uno se le va la olla y empieza a matar a gente y a
y a entrar en países porque tiene un espíritu imperialista, nacionalista, etc. Entonces estoy viviendo un momento expectante, ¿no? Expectante, pero sin saber muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Hace menos de un mes todo el mundo decía, o el 23 de febrero, todo el mundo decía que Putin no iba a entrar en Ucrania y al día siguiente estaba entrando. No sabemos lo que pasa por esa mente, ¿no? Yo creo que es obvio que ahora mismo tenemos una sensación de inseguridad que no teníamos antes del 2019, tenemos una sensación de que puede pasar cualquier cosa que no teníamos antes del 2019, sobre todo las generaciones que están por detrás de nosotros, las generaciones más jóvenes que han vivido todavía en una época de mayor seguridad y de mayor tenerlo todo, en un país, por suerte, en el que relativamente se vive bien. Desde la presidencia de la Cámara de la Asamblea tú tienes que ejercer una función que no tendrías que ejercer si no lo fuera, y tienes unas responsabilidades que no tendrías que tener si no lo fuera. ¿Cómo puedes ayudar o qué puedes hacer tú desde este puesto para paliar o para intentar que se tomen medidas? Yo creo que al final los que estamos aquí pertenecemos a fuerzas políticas. Y al final en una guerra de lo que estamos hablando son de valores y de intereses, ¿no? Entonces yo desde aquí, como miembro del partido que soy, lo que espero es que este país vaya a una, ¿no? en lo que está pasando en estos momentos y en lo que pueda venir, ¿no? Que no hagamos política con algo tan grande, porque ojo a hacer política con algo tan grande. Porque ya se ha intentado hacer política con lo que está pasando. O sea, lo que está pasando no es que Putin un día se levante y diga voy a invadir Ucrania. No, 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 no. Es que Putin ya ha estado haciendo política en contra de las democracias durante los últimos años. Y de esos polvos vienen estos lodos. Entonces, yo espero que este país sea mayor de edad en política, como lo están siendo otras potencias europeas. Y ese es el miedo que tengo. Que el 14 o el 15 de marzo del 2020 tenía muy clara que este país estaba unido y una semana después se estaba haciendo política con una pandemia. Yo espero que con una guerra no se haga política. Lo has comentado antes. Partidista, política partidista. Política hay que hacer, evidentemente, porque además la solución al final es la política, ¿no? Y la vía diplomática, pero... Cuando te propuso Guillermo ser presidente de la Asamblea, lo has dicho antes, te implicaba también un cambio personal, un cambio de vida, ¿no? A mí me gustaría saber si has tenido que sacrificar algo para llegar a ser presidenta y para ser ahora mismo presidenta de la Asamblea. Hombre, yo creo que horas de mi vida personal, ¿no? Pero bueno, cuando algo te apasiona y algo te gusta, pues tiene su compensación, ¿no? Pero a veces en casa pues no se entiende, ¿no? Pero para mí es una pasión, ¿no? Defender mi tierra y defender el espacio político en el que estoy. Por lo tanto, no he renunciado a grandes cosas. Sí vivo compartidamente entre dos ciudades, con lo cual me da también una capacidad de poder comparar cómo se vive en Mérida y cómo se vive en Plasencia, que son mis dos ciudades de residencia actual. Y bueno, y además son dos provincias distintas y todo alrededor es muy distinto, ¿no? Entonces, no he renunciado a nada, no he renunciado a ser madre por estar en política. Simplemente es una decisión que libremente decides. Yo sé que hay mucha gente que no lo entiende, pero no he renunciado a grandes cosas en mi vida personal. Y ahora, desde esta experiencia personal, profesional, política, ¿qué le dirías a una joven placentina que se quisiera dedicar a la política? Que lo haga, o sea, que lo haga. Si hay alguien parecido a mí, que lo haga. El otro día estaba en un instituto en Malpartida de Plasencia y me hicieron la pregunta, ¿no? Y yo les decía, o sea, da igual que sea la política, lo que quieras, con lo que sueñas, el deporte o lo que sea, lucha por ello, ¿no? Y nada es fácil. Nada es fácil, ni en política ni en ningún ámbito de la vida, pero hay que luchar por ello y si las cosas no salen tampoco tiene por qué ser una frustración, pero hay que luchar por ello, ¿no? A la que se le pase esto por la cabeza yo le diría sigue porque puede llegar,
y no solo estar aquí, sino en otras cosas mucho más gordas, ¿no? Por lo tanto, cada uno que luche por sus sueños.